Hasta hace más de 3 décadas, las noches de la ciudad contaban con unos personajes que desempeñaban varias funciones, a cual más útil para el ciudadano. Eran los serenos. Este servicio fue creado en el siglo XIX con el fin de garantizar la seguridad ciudadana en unos tiempos en que estaba bastante amenazada por los delincuentes amparados por las sombras nocturnas, teniendo en cuenta que las calles disponían de una iluminación insuficiente. Uno de esos serenos de la ciudad de Zaragoza fue Pascual Salvador, que ejerció su profesión desde el año 1966 hasta que llegó su jubilación. El sereno fue un oficio desgraciadamente desaparecido, en el cual éramos unas personas que salíamos todas las noches por Zaragoza, en este caso, a ayudar a la gente. Salías a la calle, pasabas por tu sector y en tu sector todo lo que ocurría por la noche, el sereno era un señor que tenía que estar al tanto de todo lo que ocurriera ahí. Desde el abrir y cerrar una puerta hasta el cuidar de todos los establecimientos, la detención de delincuentes, todo lo que ocurría, atender a la gente en todas sus necesidades. Llevábamos unas botas muy buenas, llevábamos calcetines peducos, marianos en invierno, con unos pantalones buenos, un magnífico tabardo, muy bueno de cuero, eso a prueba de viento, de agua y de todo. También llevábamos la gorra con el escudo del Ayuntamiento de Zaragoza y también llevábamos la cartera portallaves, que eso era muy interesante. El jefe de los vigilantes era el jefe de la policía local de Zaragoza. Entonces portábamos una chapa en la cual decía vigilancia nocturna y eso nos daba una identificación como autoridad. Portábamos pistola, portábamos porra, entonces para eso había que tener el permiso de armas y en aquellos tiempos estaba el certificado de penales. O sea, tenía que ser un hombre, bueno, buena persona iba a decir yo, buena persona son todos, hasta que dejan de serlo, pero al menos tenías que aparentarlo. Éramos autónomos, pero sin autonomía. Dependíamos del ayuntamiento, nos subvencionaba un poco, pero nosotros dependíamos de unos recibos que se pasaban a los vecinos y al vecino que pagaba se le atendía y al que no pagaba, pues ese señor no se le atendía en nada. O sea, ni se le abría la puerta, ni se le despertaba, ni no se le prestaba ningún servicio. El sereno, cuyo horario de trabajo comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana, llegaba a conocer a todos los vecinos, a los madrugadores habituales que pasaban siempre a la misma hora y por el mismo lugar, y a los trasnochadores que solían salir de juerga y regresar a altas horas. Los vecinos confiaban en él y el sereno correspondía con otros servicios. Hola, buenas tardes. Hombre, Pascual, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal vas todo? Muy bien, muy bien. Pues nada, bien, por aquí trabajas un poquillo. Muy bien. ¿Y tú qué tal vas? Bien, bien, pero ¿te acuerdas tú de aquellos tiempos? De aquellos tiempos. Naturalmente que me acuerdo. Y Que qué me acuerdo. bonito. Y era. los echo en falta, porque Sí. eran unos años de mucha tranquilidad, Sí, sí, en sí. el cual hacíais un papel muy importante vosotros. Sí, sí. Y las luces, ¿eh? Hombre, las luces. Que las luces, pues mira, antes, como no había automáticos, teníamos que venir nosotros y apagaroslas, ¿eh? Exactamente. Porque si no tenían que venir a las 11, a las 12 de la noche a apagárselas ellos. Sí, sí. ¿Te acuerdas de las puertas, eh? Hombre, naturalmente que me acuerdo. Aquella vez que tuve que echar mano de ti para que me abrieras la puerta. Sí, sí. Porque aquellas llaves que llevabais mágicas, porque que valían para todo. Las ganzúas famosas. Exactamente, Sí, sí, exactamente. sí, sí. Pues Jesús, mira, voy a continuar saludando gente por aquí. Exactamente, hombre. Me alegro muchísimo de verte. Sí, y verte tan joven. Exactamente, lo mismo te digo. Vale, y que nos dure. Exactamente, pues claro. Venga, pues. Venga, hasta muchas luego. gracias. Que te Hasta vaya, luego. me alegro mucho. Hasta luego. Adiós, hasta luego. El Plata fue. Ahora ha vuelto a renacer, pero fue en los años 60-70 un espectáculo de varietés, vedés y demás, que era espectacular. La labor que hacíamos nosotros era un poco de orden público, en el sentido de que si alguno se sobrepasaba, que se sobrepasaban, pues en fin, sacarlo un poco por aquí fuera, pues que, en fin, que se ventilara un poco y que dejara a los demás estar en paz. Éramos una asociación que
porque no teníamos ninguna clase de seguridad social en un principio. Entonces los serenos pasábamos unos recibos por todas las casas, por todos los vecinos que querían colaborar. A los vecinos se les cobraba, vamos a decir, lo mínimo. Nos sustentábamos principalmente de lo que eran locales. Esos señores sí que pagaban unos recibos que eran un poco mayores y colaboraban, y nosotros desde luego se les correspondía en la misma manera la mayoría de las actuaciones. Luego también existía la propina, que cada servicio que hacíamos generalmente el vecino al abrir la puerta, al despertarle por la noche para lo que él quisiera, por apagar las luces, o sea, diversos servicios que nos los pagaban también. También subíamos gente a dormir a las casas, particulares, pensiones, que también nos respondían con una pequeña propina. Todo lo que era fuera del recibo iba a la asociación, del cual salía para todos los serenos un mínimo de sueldo. Y luego las propinas, que también a veces casi en según qué sectores doblaban el sueldo. Luego estaban los locales, que nada más entrar de servicio los controlábamos 2 o 3 veces a la noche, que íbamos y les pegábamos un pequeño empujoncito a la puerta comprobando que estaban en las condiciones normales. Y en los que estaban abiertos era una colaboración, ya vamos a decir, más personal, porque estabas en contacto con ellos. Los que estaban abiertos tenían sus problemas, pues para eso también estábamos nosotros. Hemos hablado antes del Plata, que si tenían algún problemilla, pues nosotros entrábamos ahí y se les solucionaba. Pues eso era general para todos. Generalmente no terminábamos casi nunca en grandes problemas, porque se solucionaban en la misma calle. Y si había algún problema más gordo, pues entonces generalmente terminábamos en comisaría. Generalmente la necesidad era, entrar a casa era la normal. Le abríamos la puerta, nos daban la propina y ahí terminaba el servicio. También había otra clase de servicios, pues de ayuda, de atención, por ejemplo, señalizarles la estación, señalizarles muchos servicios que había por la noche y mucha gente pues no lo sabía. Teníamos información de todo género. Luego pues era acompañar también a personas, también existía entonces, pues que iban a trabajar a las 4 o las 5 de la mañana y tenían que atravesar por tu sector y te solicitaban que a tal hora estuvieras para poderles acompañar y las acompañabas. Muchos pequeños servicios, pero continuos. Por ejemplo, había gente que quería que le llamaras a una hora, le llamabas a esa hora. Los cazadores, sobre todo, que era muy curioso, nos llamaban a las 10 cuando entrábamos de servicio, ya nos estaban esperando, avíseme a tal hora, por favor, y teníamos que llevar una lista y a tal hora uno, a tal hora otro, a tal hora otro, y el servicio era muy sencillo, pegar unas palmadas, ¡sereno! Y contestábamos nosotros, según donde nos encontrábamos, ¡voy! Y ya nos poníamos de acuerdo y ya abrías la puerta, hacías el servicio, el que te comendaba el vecino, y muy bien. ¿Qué hay, Justo? Hombre, ¿qué tal? ¿Qué vida llevas? Joder. Muy buena, muy buena. Joder, se hace años, pero un montón, ¿eh? Muchos años, sí. Sí, no más. ¿Cómo pasa el tiempo, Pues sí. Pues estás hecho un chaval. Ya, sí. pero mira, jubilado ya. Eso es bueno. ¿Aún te acuerdas cuando dabas vuelta por aquí con las luces que ya me decías, venga, sereno? Yo respondía, voy. Joder, qué cosas, ¿Cómo pasa el tiempo? Pues sí, van pasando. ¡Paco! ¡Hombre! ¡Hermanillo! Muy bien, tanto tiempo sin vernos. ¿Qué tal? Muy bien, hombre. ¿Cómo te engordas tanto? Madre mía, que los años. ¿La mala vida o qué? La buena vida. ¿Qué te apetece? Ponme una cervecita, hombre. Muy bien. Venga. ¿Qué hace la mujer? ¿Y los chicos? ¿Está criando nietos? ¿Tanto tiempo? Ya. ¿Cuántos tienes? 5. Madre, te gano yo, por uno. ¿Tienes 6 nietos ya? 6. También hay que decir que la gente antes cooperaba mucho con los serenos. Yo sufrí una agresión estando de sereno y se detuvo al agresor, pero porque la cooperación de Ciudadano fue tremenda. Lo entregaron ellos, no lo cogimos nosotros, lo entregaron ellos. El oficio de sereno tuvo una gran repercusión social en el siglo XIX y la primera mitad del XX. Con su manojo de llaves tintineantes colgando, el bastón con una pica en el extremo y la gorra,
Ellos eran los encargados de encender los faroles que alumbraban las calles cuando todavía eran de llama, de custodiar la seguridad de las viviendas y locales, de anunciar a gritos las horas y el estado del tiempo. En definitiva, su cometido era ayudar al ciudadano en cualquier urgencia o imprevisto que ocurriera por la noche. La conclusión que puedo sacar yo es que fuimos una institución que lo que intentamos casi todos era dar un servicio a la ciudad por la noche, siendo correspondidos por los ciudadanos de igual forma que nosotros le respondíamos a ellos. Yo creo que para mí es la mejor conclusión. Los unos y los otros nos compenetrábamos muy bien, convivíamos muy bien y se hacía tanto por el vecino como por parte del sereno para que hubiera tranquilidad por la noche. En 1975, los serenos o vigilantes nocturnos de la ciudad de Zaragoza, tras una serie de reivindicaciones laborales, pasaron a formar parte de la plantilla de la policía local del ayuntamiento, desapareciendo como tal el oficio de sereno. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.